Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cristian y bienvenidos a Horizon Designs en esta tercera clase de la serie Aprendiendo Maya, en la que veremos las splines y las NURBS. Bien, pues ¿qué son las splines y las NURBS? Se usan básicamente para modelado suavizado, es decir, para conseguir formas curvas. Antes de empezar la clase me gustaría dejar claro un concepto, que las formas sean suavizadas no quiere decir que en la vida real tengan que ser suaves. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos la chapa de un coche. Sí, la carrocería de un coche se hace con formas suavizadas, es decir, se puede hacer con NURBS y con splines, ya que quedaría una forma así muy curvada y muy limpia. Sin embargo, es una superficie dura en la realidad. A eso me refiero de que no tiene por qué ser blando en el mundo real, en el mundo tangible, para usar simplemente las NURBS para hacer objetos suaves y blandos. Quiere decir simplemente que están... Digamos que se usa solamente para modelado de curvas y que necesites gran detalle en las suavizaciones. Eso es lo que me refiero. Entonces, vamos a empezar por las splines, que la podemos encontrar en el apartado de curvas de nuestras estanterías. Y fijaos que ahora mismo me encuentro en el módulo de superficies. Acordaos que os dije que esta es la primera clase en la que cambiaríamos de módulo. Y clicamos aquí y debajo del de polígonos estará el de superficies. Entonces cogemos el de superficies y tendremos aquí herramientas que tengan que ver con nuestras splines. Entonces, a mí no me gusta personalmente cogerlas de aquí. Siempre me gusta más usar el menú que nos aparece aquí de Create. Y vamos a ver lo que es una spline. Vale, vamos a empezar por una spline, digamos, es una línea con la que puedes dibujar formas. Entonces, una de las splines más simples que nos aparece aquí es este círculo. Fijaos, círculo de NURBS, está hecho por una spline. Todo lo que esté así de color azul, en forma de línea, quiere decir que está hecho por una spline. Entonces, vamos a clicarle 2 veces para ver las opciones. Y vemos, bueno, el pivote queremos que esté en el objeto. Vamos a ponerlo, digamos, integrado en el grid, mirando para el EGI. Esto de Sweep Angle quiere decir, ¿quieres que nuestro círculo esté completo? Es decir, le damos 360 grados al círculo o hacemos un semicírculo. ¿Queréis que pues, por ejemplo, si ponemos 180 será un semicírculo, lo vamos a ver ahora. Y el radio del círculo vamos a poner a 4, por ejemplo. Esto nada, nada, número de secciones, nada. Eso ya lo iremos viendo. Vamos a ir a Apply y se nos crea nuestro círculo. Fijaos, ahora vamos a hacer un círculo nuevo de radio 2. Que tenga un sweep angle que sea de 180, por ejemplo. Y vamos a dar apply y vemos que se nos crea otro de radio 2, pero sin embargo, fijaos que solo hay 180 grados del círculo. ¿Sí? Entonces este de aquí lo vamos a borrar. Y vamos a cerrar esto por el momento. Entonces, ¿qué tienen de especial las splines? Que es, digamos, es un tema complicado al empezar, pero intentaremos sacarle todo el partido a esta clase. ¿Bien? Entonces, las splines por defecto no son nada. Entonces, ¿qué quiero decir que no son nada? Vamos a introducir un momentito este botón que tenemos aquí arriba. Es el botón de render que veremos en la clase 8, pero es simplemente una forma rápida de hacerlo. Mira, fijaos, vamos a usar este círculo que tenemos aquí y vamos a crear una esfera. De radio 4 también mismo. Create y la podemos mover para aquí. Fijaos, entonces tenemos el círculo de la spline a un lado y la esfera al otro. Vamos a pulsar en esta ventana y se abrirá el editor de render. Esto es un render que tenía hecho anteriormente para mirar una cosa. Y le vamos a dar a este botón que aparece arriba a la izquierda de todo, que se llama hacer render al frame actual. Eso ya lo veremos, lo de los frames lo veremos en el tema de animación y lo de render en la clase 8. Así que no os preocupéis, pero le vamos a dar y fijaos lo que hace. O sea, este digamos que es el paso de renderizar. No tenéis que entender lo que hace este paso, simplemente que nos renderiza, digamos, o sea, nos crea una imagen de mejor calidad que lo que hay en la escena. Entonces, ¿qué nos sorprende esta imagen? Fijaos que nuestra esfera de polígonos que creamos antes la tenemos aquí a la derecha, sin embargo, nuestra spline no hay nada. Fijaos que aquí en el apartado de la izquierda, donde tendría que ver el círculo, no hay absolutamente nada. Eso es lo que os digo, que las splines por sí solas para el render no existen. Entonces, tenemos varias opciones para emplear las splines. ¿Sí? Primeramente para crearlas y después para hacer, digamos, modelos y cosas con ellas. Entonces vamos a eliminar estas dos splines y vamos a presentar digamos, las formas de creación, que son estas de aquí. Tenemos CV Curve Tool, que sería, digamos, herramienta de curvatura CV.
Tenemos otra por aquí, la Bezier, que es a mí mi preferida, creación de arcos, y una que se llama el Pencil, que es, digamos, a mano alzada. Lo hacemos a pulso, la spline. Entonces, hoy vamos a ver este primero de aquí. El Pencil, si lo queréis, lo probamos, aunque es eso lo que os digo, mano alzada. Lo de los arcos, crearemos uno o dos si os apetece. Y la Bezier, la EP, la herramienta de curvatura EP, la vamos a dejar a un lado. Y lo primero que tenéis que tener en cuenta, en el 90% de los casos, vamos a ponerlo ahí, las splines se hacen desde las vistas ortogonales. ¿Por qué? Bien, ahora vamos a hacer la primera spline y ya entenderéis por qué se hace desde aquí. Entonces, primero de todo, vamos a coger nuestro CV Curve Tool, ¿veis? Tenemos aquí y vamos a ver las opciones. Digamos que tiene muchísimos trazados. Entonces, para explicaros todos vamos a dejarlo en 3 cúbico, que es lo que nos viene por defecto. Pero después, vosotros lo que tenéis que hacer es probar cada una de las herramientas. Y con el que veáis que os sea más fácil describir las curvas, pues lo cogéis, lo practicáis y ya usáis ese para siempre. ¿Sí? O sea, es eso, a no ser que queráis usar varios. Eso ya está cosa vuestra, digamos. Entonces, de esto nada, vamos a cerrar las opciones y vemos que nuestra flecha ahora se cambia a digamos, a una cruz con un punto en el centro. Y eso quiere decir que estamos listos para emplear nuestra herramienta. Entonces, para que nuestra herramienta funcione, la de CV, tenemos que hacer un clic. Primeramente, vamos a hacerlo por aquí en el centro. Entonces, este clic será el primer punto de la curva. Sí, pero fijaos que si yo hago el siguiente clic, aparece una U, pero no aparece una curva, sino una línea naranja que aquí no sabemos lo que es. Eso es porque, fijaos que hasta que no hagamos 4 puntos seguidos, nuestra curva no se creará. Y lo que hará Maya, digamos, será una interpolación entre estos 4 puntos para crear la superficie curva. Después, ahora sí, si cogemos más puntos, podemos mantener y arrastrar para ver nuestra previsualización de la curva. Sí que podremos crear la curva que nosotros queremos. ¿Sí? Sería una cosa así. Entonces, fijaos, tenemos aquí nuestra curva. Cuando hayamos terminado vamos a pulsar la tecla Enter y se nos creará ahí nuestra curva. El pivote lo tendremos en donde pusimos el primer punto. Si lo queréis mover, acordaos, la tecla D del ratón, cogemos nuestro pivote, se transforma y lo movemos ahí en medio, por ejemplo. Pero bueno, eso no os preocupéis, no os creáis que los pivotes son muy importantes a la hora de crear curvas. Pero bueno, es para que lo tengáis en cuenta. Entonces, después de ver esto, veis que nuestra figura se ha creado desde la perspectiva frontal. Entonces, fijaos que si nos ponemos de lado, digamos que sobre esta línea negra que aparece aquí en el grid, se crea un plano hacia arriba y de ese plano no sale la curva. Es decir, se crea completamente recta y no tiene profundidad, ¿sí? Por eso se suele hacer sobre las vistas de perspectiva. Y veréis por qué es muy importante que no tenga profundidad. Porque después nuestros modelos se deformarían un poco. Sí, con las herramientas que vamos a ver. Vamos a ver entonces la herramienta de Bezier, que para los que vengáis de Photoshop o de Illustrator os sonará muy familiar. Es una herramienta que sirve para describir curvas mediante tangentes. Sí, esto si habéis estudiado matemáticas, funciones y tal, lo de las tangentes lo entenderéis un poco mejor. Pero en caso de que no, vamos a explicarlo así ahora un poquito rápidamente. Entonces vamos a ir a la vista frontal, por aquí, igual que hicimos antes. Vamos a hacer un zoom un poco para atrás. Y en el menú Create tenemos aquí la herramienta de curvas Bezier. Vamos a clicarle encima y nuestra flecha cambiará igual que antes. Entonces, fijaos, vamos a hacer el primer punto de nuestra curva aquí. Y el segundo vamos a hacerlo por aquí. Entonces, fijaos, las tangentes son 2 líneas que salen de los puntos y que marcan la descripción de la curva. Entonces, si no hay tangentes, nuestra curva, digamos, no existirá, será una línea recta. Entonces, si arrastramos cuando creamos el punto, clic y arrastro, veis que se crean nuestras tangentes. Entonces, las tangentes es una guía para las curvas, ¿sí? Las curvas lo que hacen, la línea esta blanca que tenemos aquí ahora describiendo la curva, tiende a moverse hacia la tangente. Cuanto más grande sea la tangente, más tenderá a moverse hacia ella, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podemos crear todas las curvas que queramos, ¿sí? Y tenemos aquí, pulsamos Enter y ya tenemos nuestra curva. Fijaos,
Se me abrió esto por aquí. Esto aquí. Y tenemos nuestra curva aquí hecha. Lo mismo, igual que antes, la tenemos sin profundidad. Entonces, practicad con cualquiera de estas herramientas que vamos a ver hoy en clase y coged la que más os guste. Vamos a borrar esta de aquí y esta vez vamos a ir a la vista, pues, a la superior para hacer un poco para cambiar un poco. Vamos a usar la herramienta de pincel. Fijaos que ahora ya no tenemos la herramienta de antes de seleccionar puntos, ahora tenemos un lápiz en vez de la flecha. Y lo que tenemos que hacer es clic y arrastrar. Y fijaos cómo vamos creando nuestra curva. Y hacemos así. Y nuestra curva se creará. Pulsamos Enter y ahí la tenemos. Vamos a ir. Ahora veis que ahora la curva está creada en el grid porque hicimos digamos, la spline desde la perspectiva superior. Entonces esto, sobre todo si tenéis una tableta digital o algo donde trabajar de ese estilo, os recomiendo que la empleéis porque en verdad os puede salir formas mucho mejor que con cualquier otra herramienta. Vamos a borrarla por ahora y la última que vamos a ver así para que no la vamos a usar hoy en ningún proyecto, pero sí para introducirla en la herramienta de arco. Y tenemos dos tipos. Fijaos, tenemos arco de 3 puntos o arco de 2 puntos. Viene a ser lo mismo, solo que, como dice el nombre, la diferencia es que para uno tendremos que seleccionar 3 puntos y para otro tendremos que seleccionar 2. Entonces este es el arco de 3 puntos. Fijaos, nos crea así un arco de radio, lo que nosotros queramos, basándonos en los 3 puntos que colocamos ahí. Entonces, hacemos así, soltamos Enter y tendremos nuestro arco creado. Vale, por hoy es suficiente la introducción a las splines. Después de terminar nuestra clase de Aprendiendo Maya, haré varias clases de aumento de materia, digamos. Haré una clase de herramientas avanzadas de modelado y lo mismo para el modelado de NURBS y algunas cosas más. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una nave espacial con las herramientas de spline que vamos a ver ahora mismo y algún objeto por ahí suelto. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer ahora va a ser un jarrón, podremos hacer. Sí, un jarrón, ¿por qué no? O una copa de vino mismo. Fijaos, vamos a ponernos en la perspectiva frontal y vamos a hacer la media silueta de una copa de vino. Sí, entonces, ¿por qué? Bien, esto es porque vamos a emplear las herramientas que tenemos aquí. Hoy vamos a ver las 4 primeras, que va a ser Revolve, Loft, Planar y Extrusión. Entonces vamos a ver estas de aquí. Vamos a empezar por Revolve. Entonces vamos a hacer una spline para revolucionarla. ¿Sí? Ahora veremos qué es eso de revolucionar. Vamos a crear herramienta de CV mismo. Vamos a emplear. Y vamos a crear nuestra copita de vino. Dije que íbamos a hacer un jarrón, pero al final, pues nada, quedó ahí una copa de vino. Entonces cogemos por aquí. Vamos cerrando. No es que vaya a ser perfecta, pero bueno, suficientemente buena, ¿no? Ahí, perfecto. Entonces, lo que va a hacer vamos a pulsar Enter a todo esto. Lo que va a hacer nuestro objeto de Revolve es que va a coger el eje Y, este eje como eje central, que es el centro del mundo, el eje Y del centro del mundo, y va a revolucionar la spline 360 grados y va a crear una forma, cilindrical. Sí, va a coger eso y va a revolucionarlo sobre sí mismo 360 grados creando una forma curva. Entonces, fijaos que para que nuestra forma sea perfecta, nuestros puntos, tanto para que se me deseleccionó, este punto de aquí, el final, como el inicial, tienen que estar justo sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿A mano? No, obviamente no, porque no sería muy complicado. Se me abre aquí la herramienta de ahora, la ventana que diga. Entonces, ¿cómo hacemos que estos 2 puntos estén exactamente dentro de este eje? Bien, vamos a ir, una vez que tenemos creada la curva, vamos a hacer clic derecho sobre ella y vemos que tenemos ahí Curve Point, o Curve Vertex, mejor dicho. Entonces, aquí nos saldrán los puntos que hemos, digamos, usado para crear nuestra forma. Cuando estábamos usando la herramienta de CV, pues se nos crearon estos puntos y ahora los podremos editar y cambiar. Entonces, en el primer punto que tenemos aquí, vamos a tener que colocarlo justo en este eje. Y fijaos que esta raya vertical que tenemos aquí coincide con una raya del grid. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a emplear esa raya del grid para pegar nuestro punto ahí?
Entonces, os dije que aquí arriba teníamos herramientas de snap. Sí, snap significa pegar, imantar, digamos, en español. Y tenemos aquí la primera opción de todas que se llama snap to grid. Sí, esto quiere decir imantar al grid. Fijaos, lo vamos a activar y ahora cuando movemos nuestro punto, fijaos cómo va saltando. ¿Os veis que ahora solo se va pegando a donde tenemos las barras verticales del grid? Entonces, como nuestro punto central coincide con una barra vertical del grid, cogemos y la colocamos y estaría ahora mismo exactamente en la posición 0 de nuestro eje X, lo que coincidirá con el eje vertical Y. Lo mismo podemos hacer, cogemos este punto de aquí y ¿veis cómo va saltando según el grid? Lo mismo cogemos y lo ponemos en el centro justo. Desactivamos la opción de Snap to Grid y tendremos nuestros puntos centrados. Vamos a ir al modo de selección de objeto, clicamos encima y nuestro objeto estaría listo para revolución. Entonces, con nuestro objeto seleccionado, vamos a ir a superficies y el primero que va a ser Revolve. Vamos a darle a las opciones y vemos lo que nos aparece aquí. Entonces, quieres que igual que teníamos con nuestro círculo al principio de la clase, quieres que nuestro objeto sea de 360 grados, es decir, que empiece en el ángulo 0 y termine en el ángulo 360. Sí, porque queremos una copa de vino completamente cilindrical. Los segmentos los vamos a dejar en 8. Y fijaos que esta es una característica muy, muy, muy importante que nos ofrece Maya. ¿Quieres que nuestro resultado de la revolución sea una NURB, una Spline Bezier o un polígono? Sí, esto es muy importante y la verdad es que de muchísima utilidad, dependiendo después qué quieras hacer con este objeto. ¿Qué diferencia entre NURBs y polígonos? Bien, lo veremos después cuando empleemos estas primitivas de NURBs para mirar las diferencias. Pero bueno, vamos a dejarlo en NURBs por ahora y vamos a darle a Revolve. Fijaos lo que nos acaba de hacer con la spline. Nos acaba de revolucionar la spline, esta spline que tenemos aquí, que es la barra azul que veis aquí, la revolucionó a partir del eje Y, 360 grados, y creó una forma de copa. Bueno, nos quedó ahí un agujero en el centro que la verdad es que ni me había dado cuenta, pero no nos importa ahora mismo, la vamos a dejar así. Y lo más importante de esto ahora mismo es que si vamos a nuestro Window Outliner, tenemos nuestra curva y nuestra superficie de revolución. Entonces en nuestra curva aún podemos clicar con el clic derecho y controlar los vértices. Y fijaos que si nos da la gana podemos cambiar los vértices y cambiará nuestra forma de revolución también porque está pegada a la curva. Entonces, ¿a qué se debe esto de que nuestra curva aún modifique nuestra superficie de NURBS nueva? Porque en verdad, si nosotros fijamos aquí, son dos objetos completamente distintos y no tienen ningún parecido. Bien, eso es igual que dije en la clase anterior por el historial. Si nosotros vamos a Edit, Delete by Type, Historial, nosotros podemos coger nuestra curva si queremos y la podemos... Epa, clicamos aquí encima, control de vértices. Y fijaos que ahora nuestra curva se moverá, pero nuestra superficie de revolución ya no. Entonces, cuando tenemos la superficie hecha, por ejemplo, este que queremos que sea el resultado final, borramos el historial y nuestra curva la borramos. Y ya simplemente tendríamos nuestra superficie de revolución. Bien, entonces vamos a eliminar esto por ahora. Bueno, único si lo queréis, en caso de que lo queráis guardar de proyecto para ver cómo se hizo, le dais a guardar escena y lo guardáis vosotros mismos. Yo por ahora lo voy a borrar. Y vamos a ver el siguiente, que es el Loft. Bien, el Loft es una herramienta la verdad, muy útil y que aparece en muchísimos programas de diseño, por no decir en todos. Entonces vamos a crear un círculo de radio, bueno, de todos los grados, 360 grados. Radio 2, sí mismo lo vamos a dejar, vamos a darle a Create. Entonces lo que va a hacer nuestro Loft es que va a crear una superficie curva a partir del camino de las splines que seleccionemos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a duplicar nuestro círculo, control D, lo vamos a subir para arriba, control D, lo vamos a subir para arriba, control D, más para arriba, y vamos a hacer 5 círculos así. Entonces vamos a pulsar tecla R, vamos a cambiarle esta al radio así pequeñito, esta un poco más grande, esta aún un poco más grande, esta a una cosa así y esto algo así lo vamos a dejar. Entonces
A partir de estas, veis, de estos círculos, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a crear una superficie que vaya de este círculo a este círculo, de este al siguiente, de este al siguiente y de este al debajo de todo. Entonces, como para hacer eso, primeramente tenemos que seleccionarlos de un orden, ¿sí? Primero el círculo de inicio, vamos a pulsar Shift, clic en el círculo de abajo, esto quiere decir primera selección, segunda selección, tercera selección, cuarta selección y quinta selección. Una vez tengamos esto, lo que tenemos que hacer es ir a superficies, loft y las opciones que nos da aquí. Viene a ser lo mismo que la otra, no vamos a tocar nada de aquí ahora mismo. Lo importante, nuestra geometría puede ser una NURB, un polígono o una Bezier. Eso no nos importa menos ahora mismo, pero le vamos a dar a loft y vemos qué ocurre. Fijaos lo que acaba de pasar. Sí, aunque veáis esto en negro, no os preocupéis. Nos ha creado una superficie partiendo de los círculos que teníamos. Fijaos, esta línea que tenemos aquí sería un círculo. Este de aquí otra, esta otra, aquí abajo otra y en la punta otra. Entonces lo que hace es una creación de superficies partiendo de splines. Ahora veremos todo esto cómo se aplica en los métodos. Lo mismo que hicimos antes, podemos darle a Curve Point Vertex, perdón, coger esto y lo movemos para la derecha y se moverá, se transformará en nuestra forma. Sí, vamos a File, Edit, Delete by Type, History. Ahora, aunque cojamos esta herramienta de aquí, la movamos. No se ha borrado bien el historial, me parece a mí, por eso nos aparece así ahora. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento, después ya indagaremos más en estas cosas del historial y lo de las curvas. Y vamos a ver lo de, porque tenemos, digamos que es una clase bastante larga, entonces quiero acortarla todo lo posible. Vamos a ver lo de planar. Esto, lo de planar, es muy simple. Nosotros vamos a crear un círculo y lo que va a hacer planar es que si tenemos una spline plana, es decir, así, que no tenga profundidad ahora mismo. Bueno, profundidad tiene, ahora lo que no tiene es altura. Pero eso, que esté hecha en un plano, le vamos a ir a superficie, planar y se rellenará. Simplemente es eso, sí, se rellenará. Igual que como si fuera un polígono plano. Pues ya está, se rellenará, no tiene mucho más. Para eso sirve. Y después la herramienta de extrusión. Entonces esta sí que es bastante importante, porque vamos a ver dos tipos de extrusión. Igual que os acordáis que vimos la herramienta de extrusión en los polígonos, tenemos una en las NURBS para las splines. Entonces, si vamos a superficie, extruir, no sé cómo os viene por defecto, vamos a darle a reset. Vale, entonces el tipo de estilo, vamos a ir a distante, distancia, perdón, que diga. ¿Cuánto quieres que se extruya? Esto sería como en los polígonos el local z, es decir, qué cantidad de distancia quieres que se extruya, la vamos a dejar a 2. Lo de rotación y escala lo vamos a dejar nada. El rango completo y lo mismo que nos ponía el output, la geometría de salida. Vamos a darle a extruir y veis que nos hace exactamente lo mismo. A partir de una spline lo que hace es, pues eso, extruirlo hacia afuera. Y esto os decía que teníamos dos tipos importantes, porque tenemos, fijaos, si nosotros vamos a superficies, extruir, opciones de nuevo, y le damos a tubo y seleccionamos add path. Esto quiere decir que vamos a poder usar un spline como, digamos, como camino para la extrusión. Entonces, si le damos a extrude, ahora mismo nos pondrá error. Se necesita una superficie curva como camino. Entonces, vamos a bajar esto un momentito, minimizamos, y vamos a ir a nuestra perspectiva, bueno, lateral, por ejemplo. Crear esto de aquí, que es la herramienta de CV, que igual que teníamos antes, y vamos a crear una curva tal que así. ¿Vale? Vamos a ir a nuestra superficie de nuevo. Tenemos la curva ya creada. Seleccionamos esto. Shift, seleccionamos la curva. Vamos a abrir otra vez el menú que tenemos aquí. Y vamos a extruir. ¿Veis lo que acaba de pasar? A partir de esta curva que tenemos aquí, que es la que tenemos aquí dentro, nuestra extrusión acaba de tomar la forma del círculo a través de esa curva. Si venís de Cinema 4D, esto es lo mismo que hacer un sweep NURBS, ¿sí? Un sweep lo que hace es coger a partir de un camino, que sería esta curva, extruye un círculo, bueno, o la spline que tengáis, a través de esa curva. Bien, vamos a borrar esto que tenemos aquí. Y empecemos con nuestras NURBS, nuestro, digamos,
las propiedades básicas y empezaremos a hacer nuestra nave espacial nave de OVNI para ver cómo funcionan las herramientas. Entonces, si vamos al módulo, perdón, no me sale la palabra, la estantería, eso. La estantería de superficies, tenemos aquí las NURBS básicas, serían las NURBS de primitivas. Entonces, fijaos, vamos a coger un círculo y vamos a hacer doble clic. Vamos a hacer un círculo de 360 grados, de radio 5 mismo, lo vamos a dejar así, tal y como está. Y le vamos a dar a crear. Entonces, este círculo, perdón, es una forma suavizada con forma circular. Entonces, si nosotros tenemos, fijaos, vamos a moverlo hacia aquí y vamos a crear un círculo de polígonos de radio 5, igual que este. Vamos a darle a crear y vemos aquí la diferencia, ¿sí? Si nosotros nos ponemos de lado, esto de aquí es completamente curvo. ¿Veis que tenéis aquí una línea completamente curva? Esto, sin embargo, no, porque los polígonos son caras planas. Entonces, aunque pongamos una cantidad inmensa de polígonos de subdivisiones, va a ser, digamos, muy complicado crear un círculo perfecto. Sería casi imposible. Sin embargo, con las NURBS lo que hace es crear una forma curvada completamente, digamos, suave. A eso se vienen las NURBS. Entonces vamos a borrar nuestra esfera por aquí, que ya no nos interesa. Y fijaos que nuestra NURBS lo que es, nos vamos al Window Outliner, lo que es, digamos que está formado por un parche. Esto se le llama un parche. Fijaos este símbolo de aquí que tenemos en el Outliner. Eso quiere decir que es un parche tomado y a partir de ese parche tenemos una forma esférica. Sí, entonces esto de los parches es un poco complicado al principio, porque fijaos, un cubo, fijaos, en la estantería de superficies tenemos un cubo de primitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿cómo hacemos que unos parches que por sí solos son suavizados, es decir, son NURBS, se crea un cubo con, digamos, con canto? Me refiero con ángulos de 90 grados. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fijaos, vamos a darle al cubo, vamos a crear otro cubo de 5x5x5 y vamos a darle a crear. Sí, por defecto nuestro cubo decimos que, bueno, pues la verdad es que parece un cubo igual que el de primitivas, pero fijaos que en nuestro Outliner tenemos aquí una opción que no es igual que la de la esfera. Fijaos que tenemos un grupo, a esto se le llama un grupo, si tenemos un nombre y después una crucecita que a la izquierda quiere decir que esto es el padre de un grupo. Sí, esto viene a ser la jerarquía, que la veremos en tutoriales avanzados, pero si le damos al más, vemos que tenemos... Por cada cara del cubo es un parche distinto, sí, dado que Maya lo que nos ha hecho es crear ángulos de 90 grados, nos ha puesto 6 parches distintos en forma de cubo. Entonces esto es lo que significa lo de que es un poco raro de las NURBS. Para aquellos que tengan curiosidad, ¿qué significa NURB? No es un nombre en sí, sino una abreviación, son siglas. Entonces, en inglés significa Non-Uniform Rational B-Splines, que se traduciría al español como splines de tipo Bézier no racionales e uniformes, que se definiría rápidamente como es un método matemático para describir curvas. Sí, así por los que tengan curiosidad. Entonces, con nuestras superficies NURBS lo que tiene, digamos, es que nosotros podemos crear isoparms, se llaman, ¿sí? Entonces, las isoparms serán como... aristas, las aristas de los polígonos. Entonces, a partir de las isoparms podemos hacer varias cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar el Outliner. Si clicamos a clic derecho, igual que hacíamos para seleccionar componentes en las primitivas, podemos, bueno, primeramente controlar vértices. Fijaos que esto parece como que si está hecho de una herramienta de CV. La CV de crear curvas parece que está igualmente hecha. Fijaos que si desplazamos un punto no es igual que pasaba en las primitivas. Fijaos que aunque movamos un punto solo, ¿sí? Queda completamente suavizada la forma, ¿sí? Fijaos. Bueno, completamente me refiero, tiene un límite, pero está bastante bien. Este que tenemos aquí no es, digamos, el suavizado final que vais a ver. Esto es porque estáis en el viewport. Si lo renderizáis, como veremos después en la clase 8 y tal, digamos que queda muchísimo mejor. Entonces, control Z para volver a la forma normal. Y la otra perdón, la otra cosa importante son las isoparm. Entonces, si clicamos encima, clicamos en isoparm, lo que tenemos que hacer es, igual que usábamos la herramienta de Insert Edge Loop Tool,
partir de una de estas isoparms. Esto sería como aristas, ya lo dije, igual que en las primitivas, pero aquí las llamamos así. Entonces cogemos a partir de aquí y arrastramos, entonces nos creará una isoparm idéntica. ¿Sí? Por defecto no... Digamos, esta sería una previsualización. Si pulsamos... O sea, si pulsamos Enter, que lo estoy pulsando ahora mismo, no se nos creará igual que pasa con las aristas. Esto lo que pasa es que es un punto de acción para realizar comandos. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir todo esto? Si nosotros partimos de esta línea que acabamos de crear aquí, de esta isoparm, vamos a editar NURBS. Y primeramente, el comando básico, insert isoparm, ¿sí? La vamos a dar ahí y se nos creará una nueva isoparm en el sitio. Pero tenemos más opciones aparte de esa. Por ejemplo, podemos hacer clic derecho, isoparm, y crear otra por aquí. Y en este caso podemos darle a detach surface, ¿sí? Esto quiere decir que desconectar superficies. Eso quiere decir que a partir de esa isoparm lo que va a hacer es crear dos NURBS distintas. Si le damos aquí, fijaos, tenemos la NURB inferior y la NURB superior, que podemos mover el eje de coordenadas por aquí si queréis. ¿Veis? Entonces esto también son opciones bastante importantes. Vamos a darle control Z y si seleccionamos estas dos curvas podemos ir a NURBS, attach surface, ¿sí? Que es juntar superficies. Juntamos y tendremos aquí una... ¡Wow! Perdón, tendremos aquí la superficie ya aquí lista. Tendremos las dos partes. Lo que hace Maya no es que junta estas dos partes y ya está. Lo que hace es crear un tercer objeto que sea como estas dos partes juntas. Bien, y por el momento me gustaría dejar por aquí la clase las NURBS, porque aunque no hagamos hecho un proyecto como hicimos en la clase anterior de polígonos, en verdad es un tema bastante complicado y solo quería introduciros un poco para que supierais, digamos, de qué iban, como de qué estaban construidas, qué funciones podríamos hacer con ellas. Lo que pasa en esta serie es lo que os digo, os quiero introducir a la materia, pero no digamos de una forma tan rápida, intensiva, como os gustaría aprenderla. Entonces, después de terminar esta serie de Aprendiendo Maya, lo que voy a hacer va a ser tutoriales a fondo, digamos, avanzados, que seguramente vayan a ser largos, incluso alguno de más de una hora, que lo iré dividiendo por partes, en la que, por ejemplo, hablaré sobre las NURBS, absolutamente todo de lo que está compuesto, qué compone, o sea, digamos qué formas de selección tiene, cómo son las curvas y en qué se mide su grado, todo eso. Igual que de animación, eso sí, os aviso, tutoriales de animación vamos a tener muchos. Animación condicionada, constraints, que ya veremos lo que es, editor de gráfico avanzado. Bueno, el editor de gráfico lo veréis en la siguiente clase, que se subirá al mismo tiempo que esta, casi seguro. Y me parece un tema muy interesante, Espero que compartáis mi opinión de que la verdad es que es entretenido. La animación en general es bastante entretenido. Pero vamos, lo que quiero venir a decir es eso, que no os preocupéis porque aquí en estas clases no sé demasiada materia. Ya os dije que era simplemente para introduciros y yo lo que quiero es que entendáis bien los conceptos básicos antes de meternos en cosas más avanzadas. Así que nada, os dejo por hoy. Espero que os haya gustado esta clase de NURBS. Acordaos, hemos visto las herramientas estas de superficie, algunas de ellas, acabaremos de verlas más adelante. Algunos comandos de editar NURBS que tenemos por aquí, las isoparms, acordaos, es que son como las aristas de las NURBS, las primitivas, digamos las primitivas de superficies, de que estaba compuesto un cubo, cómo funcionaban los parches que para formar las formas suavizadas de las NURBS y todo eso. Entonces, nada, en la siguiente clase veremos la animación, que son los keyframes, o sea, fotogramas clave en español, y el editor de gráficos rápidamente. Va a ser una clase cortita, de unos 20 minutos más o menos, pero estoy seguro de que os introducirá bastante y entenderéis todo rápidamente. Así que nada, un saludo y nos vemos.